En fecha 14 de junio iniciamos la clase con el grupo primero P de la carrera de Enfermería, TIC 1. Estamos avanzando Excel, una pequeña introducción de las funciones básicas de Excel. Y ok, vamos a ver cuántos hay hasta el momento. 14. Ok. Bien, solo vamos a pasar hasta las 11:15, así que voy a tratar de explicar las funciones principales. Hoy avanzamos la introducción de Excel. La siguiente clase sería fórmulas de Excel, las principales funciones de Excel, y luego gráficos de Excel. Esos serían los 3 temas que van a entrar para el examen final. Y también de los otros 2 parciales, yo ya les voy a indicar qué temas va a entrar. No va a entrar todo el contenido, pero sí vamos a introducir temas del primero y de la segunda parte, y lo que más vamos a enfatizar es lo de Excel, ¿ya? Porque esa es la parte que vamos a avanzar. Entonces, la parte, como recuerden que es teórico el examen, entonces voy a profundizar un poquito más en la parte teórica de Excel, que son, por ejemplo, cada intersección entre una columna y una fila se llama celda. La columna son las verticales y son las letras, ¿no? Esas son las columnas A, B, C, D, y las filas son los números, las filas son horizontales. La intersección entre una columna y una fila se llama celda. Una celda activa es la celda que se tiene seleccionada para trabajar en ese preciso momento. Donde yo hago clic, eso se llama celda activa. Celda activa es la celda que se tiene seleccionada para trabajar en ese preciso momento. Donde yo tengo seleccionado, eso se llama celda activa. Esa celda activa le corresponde una letra, que es la columna, y un número, que es la fila. Se marca de un color más resaltado, en este caso verde, tanto la fila como la columna. También tenemos en la barra, hay una pequeña barra de fórmula que empieza con un cuadro. Ese cuadro de nombre me dice el nombre de la celda. Hago clic en otra posición y si verifico en ese cuadrito de nombre, me dice que celda es B4. Puedo verificar el nombre de la celda. Hago clic C3 y me muestra el cuadro de nombres. Los elementos principales de una hoja de cálculo de Excel son las fichas o pestañas, que todos los programas del Office tienen, fichas o pestañas, o también podemos llamarlos opciones de menú. Y luego tenemos la cinta de opciones o las herramientas, los cuales están organizados por bloques o secciones. Tenemos bloque fuente, alineación, números, estilos. Esos son los bloques o secciones. Voy a cambiar a la ficha vista, y en la ficha vista yo puedo activar o desactivar algunos elementos. Por ejemplo, tengo la barra de fórmula, es la que tiene un cuadrito con una X, que quiere decir cancelar, el carácter bien, que quiere decir introducir o aceptar, y el FX para insertar una función. En este cuadro blanco que dice barra de fórmula, vemos el contenido de la celda, sea texto, sea número, sea fecha, el contenido de la celda o una fórmula. Lo vemos en la barra de fórmula, como el nombre lo indica, barra de fórmula. Ahí vemos el contenido de la celda, no solo que sea fórmula, sino también el contenido, sea texto, números, direcciones, fechas, edad, cualquier dato. Los encabezados de las columnas o los títulos de las columnas, según la versión del Excel, en algunos dice títulos, en otros dice encabezado. Son las letras, las columnas son las letras, y las filas son los números. Eso se llaman títulos o encabezados de fila. Las cuadrículas vienen a ser las celdas, las líneas de cuadrícula, las celdas. Vemos acá en el bloque mostrar que se nos activan 3 botones. Líneas de cuadrícula, desactivo, y queda como una hoja.
que no está cuadriculado. Encabezado me desactiva las letras A, B, C, las columnas y los números de la fila. La barra de fórmula ya no tengo donde puedo visualizar el FX. No tengo activada la barra de fórmula. Entonces, haciendo un clic en encabezado, puedo ver las letras de las columnas, los números de la fila, presiono en líneas de cuadrícula y puedo ver las celdas de forma más fácil. Y luego tenemos la barra de fórmula que nos indica el contenido de la celda. Bien, esos son los tres elementos principales. ¿Qué es una celda activa? La celda que se tiene seleccionada para introducir información, para trabajar, para realizar algo en la hoja de cálculo. Vamos a crear una planilla de análisis de laboratorio. ¿Ya? En esa planilla, si usted verifica el contenido de la celda B2, dice planilla de análisis. Puedo ver su contenido en la barra de fórmula. Lo veo completamente el contenido en B2. ¿En C2 hay información? ¿Sí o no? Suponiendo que así pregunte en el examen. ¿El contenido de la celda B2 está también en la celda C2? ¿Falso o verdadero? Falso. Verdadero. Falso. Si Si está yo en C2 pregunto, igual. no. Si yo pregunto en C2, si presiono en C2, ¿qué veo acá en la barra de fórmula? Nada. Está vacío. Significa que no hay nada. Sin embargo, presiono en B2, veo todo el contenido. Está en una celda. En B2. En C2 no hay nada. Aunque nosotros lo vemos que el texto pasa hasta la C, pero en realidad no hay nada. Entonces, ¿yo dónde lo veo eso? En la barra de fórmula. El contenido no hay nada ahí. ¿Ya? Entonces, es solamente el contenido en B2. B2. Voy a escribir número abreviado. De que demoremos el Excel. Ok. Ya. Escribo nombre, apellido, fecha de nacimiento, acá. Si yo presiono Enter, me va a bajar el cursor a la siguiente celda. Si presiono el carácter introducir, se va a quedar, va a aceptar, no va a estar el cursor parpadeando y se va a quedar en esa posición. Por ejemplo, yo presiono Enter y se baja. Si estoy editando la celda, con doble clic, está mi cursor ahí, en la celda. Si presiono introducir, se va a quedar ahí, pero ya no va a estar editada la celda. Es como presionar Enter, pero se queda en esa posición. Esa es la diferencia en usar el carácter introducir y el Enter. Paso a la siguiente celda y escribo, por ejemplo, tipo de análisis. Hago lo mismo, presiono el carácter introducir para que no baje a la siguiente celda. Si no presiono ese carácter introducir, se queda ahí y puedo continuar en la siguiente celda. Ahí voy a escribir precio en bolivianos y Enter. Vamos a ver el contenido de la celda. Las tres posiciones del cursor. El cursor tiene tres formas diferentes y tres funciones diferentes. Si el cursor está dentro de la celda, fíjese que cambia una cruz blanca. Si lo muevo sobre el borde, cualquiera de los bordes, puede ser izquierda, superior, derecha, inferior, se cambia a cuatro flechitas. Eso es para mover. Si yo presiono y arrastro a otra posición, se va a mover ese contenido a la celda donde yo estoy desplazando. Ese cuadrito, en la parte inferior derecha hay un cuadrito
y cuando señalo sobre ese cuadrito, el puntero cambia a una cruz rellena. Eso es para opciones de autorrelleno, para copiar fórmula. Vuelvo a repetir. El cursor tiene 3 funciones. 1, cuando es cruz blanca. ¿Qué hace cuando es cruz blanca? Seleccionar. Cuando lo muevo sobre el borde, está 4 flechas. ¿Qué hace? Mover. Es como hacer control, como cortar y pegar, o control X, control B. Si muevo mi puntero a la cruz rellena, se convierte en opciones de autorrelleno. Si tengo una fórmula, me va a copiar la fórmula para la siguiente celda. Si tengo un número y quiero hacer incremento automático o repetir un dato, arrastro con clic sostenido. Puedo arrastrar hacia abajo o hacia la derecha. También puedo arrastrar para la izquierda o para arriba. Igual lo va a incrementar. Entonces esas son las 3 funciones del puntero. Es importante en Excel no arrastrar en todos los casos cruz rellena porque no hace la función de seleccionar, ¿ya? Entonces es muy importante que diferencie las 3 opciones. Para seleccionar, de al medio, de adentro de la celda. Para moverlo, de los bordes. Y para copiar fórmula o opciones de autorrelleno, cruz negra. Por ejemplo, quiero mover ese contenido a otra posición. Fíjese que lo coloco en cualquier posición del borde de esa celda. Lo presiono clic sostenido y lo muevo a cualquier celda. Eso es mover. Eso hace las 4 flechitas. Lo puedo volver a su lugar. Voy a hacer en otras celdas otros valores. Si yo escribo 1 y presiono botón en la opción de cruz negra o cruz rellena, arrastro hacia abajo, sostenido, y me va a repetir el número 1, porque solo estoy presionando el mouse. Presiono otra vez el número 1 y presiono control sostenido, es decir, lo presiono y no lo suelto. Presiono el mouse, botón izquierda y arrastro. ¿Qué hace cuando yo combino el mouse con el control sostenido? Me va a incrementar en 1. A partir del valor inicial, no siempre tiene que empezar en 1, puede empezar en otro valor. A partir de ese valor me incrementa en 1 si presiono control y clic sostenido. Cruz negra. A partir del 30, más 1, más 1, más 1. Me va incrementando en 1. ¿Qué sucede si es texto? Por ejemplo, presiono la letra A. Si no está creada la lista para que me aparezca el abecedario, me va a repetir la A. Presiono cruz rellena y me repite la A. Puedo hacerlo también para la derecha. Cruz rellena para cualquier posición. O también lo puedo hacer para arriba. Igual. Hace lo mismo, ¿ya? O para la izquierda. Es lo mismo. ¿Qué pasa si escribo los días de la semana? Por ejemplo, lunes. No tengo que dejar espacio después. Si dejo un espacio, ya no va a funcionar porque tiene un carácter más. Entonces ya no lo va a tomar en cuenta hasta llegar a domingo. Hasta ahí. Me muestra los días de la semana a partir del domingo y vuelve hasta el miércoles. Si sigo arrastrando, termina y vuelve a empezar la serie, ¿ya? Porque son solo 7 días. Si yo escribo enero y arrastro cruz negra, me va a mostrar los meses. Y lo puedo arrastrar hasta que complete el año, ¿no? Si puedo empezar en cualquier posición, lo mismo, y arrastro, llega a diciembre y vuelve a iniciar en enero. Vuelve a iniciar la serie. Entonces, en conclusión, eso hace la opción de autorrelleno, la cruz negra. Si trabajo con fecha, por ejemplo, hoy es 14 de junio del 2020. Si arrastro cruz rellena, me va a variar el día. Voy a arrastrar hasta ahí. Me incrementa 15, 16 hasta llegar hasta donde yo he seleccionado, ¿no? En este ejemplo hasta el 22. Y me repite el mes y me repite el año. Si llego hasta 30, va a cambiar el mes. Va a empezar 7 julio y empieza en 1. Me despliega un botoncito que dice opciones de autorrelleno. Presiono ese botón y me da opciones. Puedo variar, ya está, rellenar días. Puedo cambiar solamente el mes. Es decir, me va a mostrar todos 14, pero el mes va a ir variando. 7, 8, 9, llega a 12, vuelve en 1 y cambia el año.
Puedo rellenar año, que significa que me va a variar el año, 2021, 2022, 2023. Y hay otra opción que dice rellenar días de la semana. Esa opción, como en otros países se trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo no me lo va a mostrar. Como en este caso, lo muestra el 14, sería el 21, el domingo, el sábado 20. Sábado 20, 21, esto no nos lo mostraría si yo hago rellenar días de la semana. Me va a saltar del 19 al 22. Voy a probarlo. Presiono rellenar meses, los meses cambian. Cambian los meses, llega a 12, vuelve a 1 y cambia el año. Presiono rellenar años, me va a variar los años y no varía el día ni el mes. Me incrementa el año. Hago rellenar días laborables, días de la semana. Como les decía, llega a 19, salta a 22. No lo toma en cuenta sábado y domingo. Ahora lo tomo en cuenta porque a partir de ahí lo estoy haciendo. Esas serían las opciones de autorrelleno para fecha, para número, para letras y para listas que ya están creadas. Para listas como los días y los meses del año, ¿ya? Entonces esas listas existen. Voy a activar teclado en pantalla. Teclado en pantalla. La diferencia entre usar suprimir y retroceso en Excel. Si yo selecciono los datos, no debo utilizar. Yo voy a seleccionar los datos. Desde esa fecha selecciono, recuerden cruz blanca de al medio y selecciono hacia abajo. Seleccioné todos los datos. Por defecto siempre me va a marcar la primera en blanco porque a partir de ahí he seleccionado. Si yo presiono el retroceso, me va a borrar solo el contenido de esa celda. Si presiono suprimir, me va a borrar todo lo que seleccioné. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted quiere borrar varias celdas seleccionadas, entonces tiene que presionar suprimir, no retroceso. Ahora lo voy a presionar retroceso para analizar. Me borró el contenido de una celda y no borró todo lo que está seleccionado. Presiono el botón X, que es cancelar, y me vuelve a mostrar el contenido. Presiono suprimir y sí me va a borrar todo. Entonces, esa es la diferencia. Siempre usen en Excel, cuando usted selecciona, siempre usen suprimir, ¿ya? Ahora vamos a ver los anchos de las columnas. El número, por ejemplo, es una columna donde voy a escribir pocos datos, solo números, del 1 al 5. Entonces no va a ocupar mucho espacio. Voy a reducir el ancho. ¿Dónde voy a reducir? Arriba, donde está la columna, donde está el dato, pero en la línea, en la división, no al medio, sino en la división, entre la columna y la siguiente, al medio. Hay varias formas como hacer en Excel, no hay una sola manera. Les voy a enseñar 3 formas para cambiar el ancho de la columna, incluso hay más formas. Uno es clic sostenido, presiono y arrastro hasta la posición que sea necesaria. Ese es clic sostenido. Lo vuelvo a su lugar, clic sostenido. Otra opción es presionando doble clic ahí en esa posición. ¿Qué hace el doble clic? Me amplía o cambia el ancho de la columna al dato más largo. Como tengo un dato, solamente a ese dato me lo va a ampliar. En cambio, si tengo acá en nombre, yo tengo 2 valores. En B2 tengo más información, 3 información. Si yo presiono doble clic en ese, me va a ampliar el ancho, pero lo va a tomar en cuenta cómo está el B2. Hago doble clic y me toma el ancho del valor más largo. Esa es la diferencia. Lo vuelvo como estaba con clic sostenido. Entonces tenemos 2 formas, arrastrar y el otro doble clic. Otra opción es sobre la letra, clic derecho, sobre el encabezado de la columna, ancho de columna.
No lo tiene que hacer en la celda. Si yo lo hago acá en la celda, clic derecho, no me va a desplegar ancho de columna. Si usted verifica, en ninguna parte dice ancho de columna. Entonces, no es igual hacer en la celda que hacer arriba en la columna. No es lo mismo. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Para que me active ancho de columna, debo hacerlo en la letra, en el encabezado. Clic derecho, si verifican, ancho de columna. Y ahí escribo el valor 14 o 15. Escribo un número y me va a cambiar el ancho según el valor que yo he ingresado. Esa es otra forma como cambiar el ancho. Si quiero seleccionar varias columnas, hago clic sostenido y puedo cambiar el ancho de las columnas seleccionadas presionando clic derecho sobre cualquiera de ellas. Clic derecho, ancho de columna. Ancho de columna. Y puedo cambiar el valor y todas van a salir iguales. ¿Ya? Esa es otra forma. En las celdas, para seleccionar, puedo hacerlo con Shift y la tecla de cursor. Puedo usar Shift o mayúscula, el Shift, y combinar con las teclas de cursor. ¿Ya? Entonces presiono Shift y voy seleccionando. Hasta ahí. Una vez que seleccioné en inicio, en la ficha inicio, voy a aplicar. Ajustar texto. ¿Qué hace ese botón ajustar texto? El contenido de una celda me lo va a mostrar si son varias palabras en la misma celda, pero distribuido en varias filas, pero en la misma celda. Eso es lo que me hace el ajustar texto. Presiono ajustar texto y me muestra fecha de nacimiento, tipo de análisis y precio en boliviano. Según la cantidad de texto me va habilitando en la misma celda, Luego presiono centrar, y alinear en el medio son los que más vamos a utilizar los dos botones. Centrar horizontalmente y alinear en el medio, ese es verticalmente. ¿Qué hace? Ahorita está inferior. Lo voy a llevar acá al medio y lo voy a llevar a la parte superior. Presiono en el medio, que es la posición que deberíamos utilizar, y el primero, que es hacia arriba, elevado, superior. En el medio. Entonces, lo que más vamos a utilizar son estos dos botones, centrar y alinear en el medio. El central lo hace horizontalmente. Lo vamos a ver en nombre. Si presiono izquierda, nombre se va a la izquierda. El centrado, y si presiono derecha, se va a venir a la derecha. El tercer botón. Entonces, eso lo hace horizontalmente. Y el de arriba, verticalmente. Una vez que seleccioné, voy a presionar negrita de una vez para resaltar. Solo los títulos. Voy a ampliar fecha de nacimiento haciendo clic sostenido, arrastrando. Hay algo más que quiero explicar. Cuando la celda está así ampliada, estirado, y presiono ajustar texto, ¿por qué no queda en doble fila o en triple fila? ¿Por qué no queda? Porque está ampliado, está ancho. ¿Está aplicado el botón? Sí, pero no se ve en doble porque está muy ancho. Entonces, para que yo lo pueda ver en doble, lo tengo que disminuir. Tengo que disminuir el ancho, ¿ya? Esa es una de las opciones que a veces aplicamos y no vemos el efecto, es porque está muy ancho. Entonces hay que reducir. Los demás están bien. El alto de la fila es lo mismo que expliqué con los anchos de columna. El alto de la fila, por ejemplo, en esta fila, yo puedo desplazar un poquito hacia arriba, desplazo un poquito hacia arriba, y lo hago donde el número que tiene la información, donde termina, siempre hacia abajo, y si es la letra, hacia la derecha. Entonces ahí en la división entre la fila 4 y la siguiente, en la línea hago clic sostenido, para arriba para disminuir y para abajo para ampliar. Si quiero ampliar, hago hacia abajo, si quiero disminuir, hacia arriba. Mientras voy arrastrando, me va desplegando un número. Si usted se fija, ahí me va mostrando el número 30, por ejemplo.
Ya, voy a escribir un número, el número 1, y presione control. ¿Qué hace el control? Me va a incrementar en 1. Control, cruz rellena, hasta el número 5. Hasta ahí. Luego en nombre, vamos a escribir Juan Pérez, Lucas, Esther, Iván, por ejemplo. Y en apellido escribimos López, Trujillo, Álvarez, Camacho. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, vamos a ingresar un formato de fecha. Y arrastro cruz rellena. Si arrastro cruz rellena, me va a incrementar el día. 3, 4, 5, 6. Lo voy a arrastrar y voy a hacer que varíen los meses. Presiono en el botón de autorrelleno, rellenar meses. Me rellena los meses. Análisis, tipo de análisis. En tipo de análisis voy a ampliar un poquito y voy a escribir hemograma completo, luego cultivo, urocultivo, otro sería de hormonas, y el último para saber es que sea urea creatinina. Ok. Entonces tenemos el hemograma completo, pasa a la siguiente celda, ¿no? Y si yo escribo ahí, me va a salir incompleta la palabra. Tengo dos opciones, o amplío el ancho de la columna o le aplico ajustar texto. El ajustar texto me lo va a mostrar en doble en la misma celda. ¿Ya? Entonces, si van a ser varias celdas que van a ser igual, las selecciona y le aplica ajustar texto para no hacer de una en una. El valor, precio en bolivianos, hemograma, 30 bolivianos. El cultivo, 45. El urocultivo, 78. Hormonas, 150. Y de urea, 40. Por ejemplo, que sean esos los valores. Recuerden que para hacer una fórmula, los números no deben tener letras. Dice precio en boliviano. Cuando está mal ingresada una cantidad, se va a la izquierda. Por ejemplo, yo lo voy a modificar el contenido en la barra de fórmula y coloco 5,9. Estoy escribiendo mal la cantidad y presiono Enter. ¿Qué sucede? Esa cantidad se fue a la izquierda. Solito se fue a la izquierda. Cuando está a la izquierda una cantidad, quiere decir que está con error, está mal escrito, mal ingresado. Las otras cantidades todas están a la derecha. Por defecto en Excel siempre las cantidades tienen que estar a la derecha. A no ser que usted cambie acá la alineación, pero no le va a funcionar en la fórmula. Si yo hago una fórmula para hacer un cálculo, no me va a tomar en cuenta el primero porque está mal. Entonces lo que debo hacer es corregir. La coma es decimal y solo puede tener una coma. Entonces se fue al final. El siguiente valor puedo colocarle una posición decimal. Bien. En Excel no voy a hacer cruz negra porque todos se convierten en 30,5. ¿Qué hago? Selecciono. Selecciono cruz blanca de al medio. El formato en Excel tiene que utilizar o con decimales o sin decimales, no así. Unos que tienen decimales y otros que no tienen. Tienen que unificar la información. Eso nos permite en el bloque número disminuir decimales, aumentar posiciones decimales. Si presiono ese botón, me va aumentando decimales, 2, 3 decimales. Y si presiono el de la derecha, va disminuyendo los decimales. ¿Ya? Lo voy a dejar con un decimal.
Para aplicar la moneda, no tengo que escribirlo. Cuando yo veo acá en la barra de fórmula, veo solo números. No tengo que escribir la moneda, sino debo aplicar con formato. Me voy a número y presiono moneda, el boliviano. Y me va a mostrar la moneda en boliviano. En otra posición yo voy a escribir la moneda, bolivianos 7, enter. ¿Qué pasó con ese valor? Está aplicado la moneda, ¿no? Y como podemos ver ahí, yo lo voy a cambiar a general, ¿ya? Inicialmente va a estar así. Y le voy a colocar el BS por teclado, lo estoy escribiendo. Estoy escribiendo el boliviano. Y se me cambia a moneda. Quiero dejarlo en general y se borra. Ya, es por lo que apliqué formato hace un momento. Lo que quiero mostrarle es que no tengo que escribir por teclado. ¿Qué sucede si uno de estos valores, yo en vez de bolivianos le cambio a dólares? Y escribo sus. ¿Qué sucede? Porque la moneda no existe, no se cambió. Pero, ¿qué sucedió ahí? Se fue a la izquierda. Si se va a la izquierda, ese valor no lo va a tomar en cuenta en la fórmula. Entonces, ¿qué debo hacer? Nunca escribir la moneda por teclado. Se escribe solo números y se aplica la moneda desde la cinta de opciones. Si lo escribo, va a estar mal porque no funcionan las fórmulas con letras. Estos son letras. Solo funciona con números. Entonces, no debo escribir la moneda. Cualquier tipo de moneda no se escribe, solo se escribe en número. Y se aplica la moneda con el formato. Una vez que tengo los datos, puedo cambiar el tipo de fecha. Todos son formatos de fecha corta. Yo voy acá al bloque y tengo otro formato que se llama fecha larga. Presiono y me muestra numeral, numeral. ¿Por qué? ¿Qué significa numeral, numeral? En realidad no está mal, está bien. Pero ¿qué significa numeral, numeral? ¿Alguien sabe? Es porque no tiene espacio, ¿ya? Está bien el dato, pero no lo puedo ver. Entonces, porque no tiene espacio. ¿Qué hago? Debo ampliar. Debo ampliar porque si no, no voy a poder ver ese dato. Entonces, cuando le salga numeral, numeral, es porque no hay espacio. Tiene que ampliar. Cualquier dato le sale así, no tiene espacio. Entonces, ¿qué hace usted? Amplía hasta que lo pueda visualizar. Lo va ampliando. Entonces, esos son formatos de fecha. No siempre vamos a utilizar fecha corta, sino también fecha larga. Para seleccionar, recuerden, cruz blanca, van marcando la celda y aplican todos los bordes. Todos los bordes. Entonces va a aplicar en todo el contorno. Aplico a los títulos, solamente a los títulos, color de relleno, el baldecito. Pueden aplicar el color de su preferencia. La etiqueta de hoja, abajo la etiqueta de hoja, para cambiar el nombre, hace doble clic o clic derecho, cambiar nombre. Ahí voy a colocar planilla de análisis. Enter. Luego clic derecho, color de etiqueta y le aplico un color de su preferencia. Abajo, en la etiqueta de hoja, hice doble clic, escribí planilla de análisis, enter y luego clic derecho, color de etiqueta. Esa opción es para asignarle un nombre a la hoja. Puede combinar letras, números, guiones, comillas, le permite, ¿ya? El título en A2 selecciono varias celdas, desde A2 hasta F2. Voy a hacer la opción combinar y centrar. Esa opción me convierte las 6 celdas en una. Entonces voy a aplicar negrita, voy a ampliar el tamaño y
puedo cambiar el color. Ya se va a cortar en algunos minutos, en algunos segundos. Puedo cambiar el color. Si usted quiere proteger su hoja para que nadie lo modifique, hace clic derecho en la etiqueta de hoja, abajo, proteger hoja y escribe bioquímica. Estoy haciendo con mayúscula, aceptar, vuelve a escribir bioquímica, recuerden anotar la contraseña para proteger. Quiero borrar algo, no me va a dejar, me muestra un mensaje que la hoja está protegida. Entonces, para desbloquear, tengo que volver a desproteger. Botón derecho, desproteger y vuelvo a colocar la contraseña. Y voy a poder modificar los datos. Eso es para proteger hoja. Bien, ahí vamos a quedar, jóvenes, se va a cortar.